su programa Voz para el Cambio, esperando que se conecten nuestra querida invitada Glenny Mirabal, está de regreso. Bueno, tenemos 2 preguntas en el aire ahí. Sí, tenemos 2 preguntas en el aire. Estamos esperando que entre Nicauli, pero igual, perfecto, ya la tenemos por aquí. Nicauli, adelante. Sí, sí. Retomando un poco la pregunta, Glenny, sí. Hablábamos de virus, ¿qué pasaba ahí con el tema de los antibióticos, el tratamiento y la cuestión del contagio en cuanto a lo que tiene que ver las bacterias? Muy bien, entonces tenemos 2 preguntas. Quiero primero comenzar con la parte viral, que yo sé que es la que ahora mismo a todo el mundo le interesa. Mira, hay una cosa que siempre es importante recalcar. No se automediquen, porque independientemente de que ahora mismo veamos de que a un vecino, un familiar o un particular le indiquen antibióticos, no quiere decir que su proceso sea igual. Entonces, no siempre vamos a tener, porque inclusive me ha tocado tratar pacientes de COVID que no se le ha puesto antibiótico, porque todo va a depender del riesgo que el paciente pueda tener a sufrir una infección pulmonar o a tener alguna otra complicación. Entonces, siempre es bueno tener eso. Y esa previsión del antibiótico la hace generalmente el neumólogo, el infectólogo, ante cualquier situación que él prevea que puede complicarse. Pero yo quiero recalcar que un simple virus gripal que puede durar 7 días, que es por lo general lo que dura de 7 a 10 días, no necesariamente tenemos que tratarla con antibióticos. Yo creo que si es un virus gripal, lo podemos hacer con un antigripal o cualquier medicamento que sea asociado para eso, algún antiviral, pero no antibióticos. Por eso siempre es bueno primero pregúntele a su médico si es necesario hacerlo, porque generalmente nos guiamos, nos llevamos de lo que otro vio, de lo que a otro le hicieron, y no necesariamente tiene que ser lo mismo que nos acontece a nosotros. Respecto a la pregunta de las bacterias, sí, las bacterias se pueden transmitir, sí se pueden transmitir, tienen un periodo igual de contagio, de ventana, que se puede transmitir de un paciente a otro. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, nosotros tenemos un periodo de que puede haber una transmisión si no se detiene a tiempo, de 1 hasta 20 días. Entonces, por eso es que los pacientes de tuberculosis inmediatamente, como eso es una infección bacteriana, en ese caso sí corresponde y su tratamiento es a base de antibióticos. Entonces, inmediatamente ese paciente tiene su tratamiento completo, lo lleva como se les recomienda, como se le dice, esas bacterias son curables. Yo quiero recalcar eso porque hay mucha gente que dice, bueno, pero si tengo tuberculosis o si tengo lepra o si tengo cualquier otra difteria o lo que sea, no se curan. Sí, sí se curan. Lo que pasa es que si usted lleva el tratamiento indicado de manera correcta, entonces lo podemos hacer bien y en poco tiempo podemos salir de ello. Entonces quiero también señalar eso, la bacteria también se contagia, pero a tiempo todo eso tiene solución. Bien. No sé, Paula, si tienen alguna otra duda para continuar. No, continuamos con Nicaulis. Si tienes alguna otra cosa, vamos a ver. Continuamos con lo que tenemos para hoy. Okay. Sí. Porque... ¿Vale? Bien, entonces quería aprovechar las preguntas de Nicauli para señalar otra cosa. Las bacterias también tienen forma de transmisión. Quiero aprovechar ahí la coyuntura para continuar con esa parte. Las bacterias también tienen forma de transmisión diferentes porque todas tienen mecanismos bioquímicos, tienen genética que son diferentes, entonces todas aprovechan circunstancias diferentes, que generalmente a nivel del organismo, cualquier bacteria puede aprovechar cualquier proceso de una baja en el sistema inmunológico, cualquier situación que haya que se produzca en una célula o eso, infecta una célula y ahí comienza la reproducción y la multiplicación de esa bacteria. Entonces, al mismo momento que comienza esa multiplicación continua de esa bacteria, que produce una enfermedad, entonces ahí comienza la sintomatología. Entonces, ahí es que debemos de aprovechar
porque ese es el periodo justo, que generalmente se dura entre 1 a 14 días, dependiendo, eso es un tiempo aproximado, donde pueden comenzar síntomas, algunas duran hasta, dependiendo del tipo de bacteria, hasta 21 días, pero generalmente entre 1 y 14 días. Entonces, ese es el tiempo que debemos de aprovechar para que cuando comienzan esos síntomas, inmediatamente vayamos al médico. Si está produciendo síntomas, por ejemplo, pulmonares, tos, estornudo, alguna sintomatología como gripal, aproveche y vaya al neumólogo. Si está produciendo alguna sintomatología que también sea de carácter general, que usted no pueda asociar, sea de la piel, sea en el oído, sea en cualquier otro lugar, y usted no sabe exactamente cómo abordarlo, un infectólogo le puede ayudar con cualquier proceso bacteriano. Vuelvo y repito, aunque también los infectólogos pueden ayudar en los procesos virales, pero como estamos hablando de los procesos bacterianos, pues quiero recalcar eso. Los procesos bacterianos, generalmente un infectólogo le puede ayudar. Generalmente en nuestros pueblos, en nuestro diario vivir, generalmente siempre acudimos al primer nivel de atención. El primer nivel de atención que lo corresponde a la medicina general, al médico familiar. Si el médico familiar o el médico general en este caso no puede poner el tratamiento pertinente, pues él lo va a referir también al médico pertinente para que continúe y lleve su proceso. Excelente. Pues me parece fenomenal, Glenny, estas precisiones que haces, porque hay muchísimas dudas. La gente, cuando se habla de microorganismos, virus, bacterias, es como lo mismo, o es muy, en algunas ocasiones, hay cosas que son comunes, como que ambas producen enfermedades, como que ambas pueden producir enfermedades que son contagiosas, y entonces a veces eso como que no queda muy claro. Y es una cosa importante ahí, Paula, que también quiero señalarte, porque están también los parásitos. Entonces, bueno, una ameba, que es un parásito, una tenia, una lombriz. Entonces la gente tiende a confundir esto, algún virus también con una bacteria. No, cada uno son organismos diferentes, son microorganismos diferentes con genética y bioquímica, y la forma que tienen también son diferentes, entonces también hacen manifestaciones diferentes. Entonces eso es bueno que nosotros podamos definirlo. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta? Importante, que es o un virus, una bacteria o es un parásito. Para eso están los medios diagnósticos. Importante. Por ejemplo, si estamos hablando de procesos virales, que es lo que está más frecuente ahora, bueno, pero para eso tenemos hisopados de PCR, o sea, con un medio diagnóstico, con una PCR, y tenemos también las pruebas virales. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo unos paneles respiratorios, eso lo tienen los laboratorios, que te da aproximadamente entre 10 y 15 tipos de virus. Cuando usted no sabe exactamente cuál virus es, por eso es que le digo que tienen que ir al médico, porque el médico es el que más o menos puede indicar esa prueba. Entonces, ese panel respiratorio le puede decir, bueno, si usted tiene una influenza, si usted tiene un COVID, si usted tiene algún otro virus que haya que tratar inmediatamente, pues ese panel respiratorio le puede ayudar. Si el médico está orientado y sabe más o menos lo que puede ser, pues le especifica algún tipo de diagnóstico para alguna prueba viral para su enfermedad. Ahora, si estamos hablando de bacterias, entonces generalmente se mandan a hacer cultivos. Generalmente se mandan a hacer cultivos. Dependiendo de dónde se esté afectado, entonces hay diferentes tipos de cultivos. Entonces, para eso, su médico pertinente le indica el tipo de virus. Entonces, si es un parásito, también tenemos cultivos para parásitos y tenemos algún otro método, alguna otra prueba de laboratorio que también nos lleva a hacer el diagnóstico de parásitos. Y generalmente la sintomatología es muy diferente a la de parásito, a la de una bacteria o a la de un virus. Eso también orienta mucho en cuanto a lo que el paciente le refiera a su médico. Entonces, eso es importante. Entonces, tenemos muchas cosas comunes que yo le decía al principio. Ahora solamente estamos enfocados en COVID, estamos enfocados en influenza, pero ahí están las parasitosis que siguen latentes.
porque todavía tenemos problemas con la higiene del agua, la higiene en el hogar y todo ese tipo de cosas, y la parasitosis están ahí. Y tenemos las bacterias, por ejemplo, hay una que está muy común, que mucha gente dice, bueno, el Helicobacter pylori, que es una bacteria que se encuentra en el estómago, entonces esa te produce diferentes sintomatologías y la forma de tratamiento también es diferente, y eso lo hace un gastroenterólogo por lo general, cuando es el Helicobacter. Pero, por ejemplo, usted tiene la tuberculosis, eso lo maneja un infectólogo, lo maneja un neumólogo, la difteria, que lo puede manejar un pediatra, usted tiene la lepra, que lo manejan los dermatólogos. Entonces, fíjense la diversidad. Yo le estoy diciendo algunas así, pero existen miles ahí que se pueden diagnosticar y que generalmente también, dependiendo de la gravedad o de los síntomas tan floridos, usted puede hacer su proceso de tratamiento en la casa o ingresado en algún centro de salud, porque también, dependiendo del tratamiento que el médico considere, hay tratamientos que lo podemos llevar perfectamente en casa, pero hay otros que lo debemos de llevar ingresado para una supervisión más directa. Entonces eso es importante que tengamos en cuenta eso. ¿Sí? Es importante. Mira, Glenny, yo estaba pensando, cuando tú hablabas de esto, y me pongo, siempre me preocupa mucho, porque son temas que cuando tú piensas en las consecuencias y a dónde vamos avanzando, porque cada día son más abundantes y más preocupantes las infecciones bacterianas. Claro. Entonces, mira, es una cosa importante que tú decías, las bacterias han evolucionado, o sea, el tiempo, la forma en que nos hemos manejado nosotros los seres humanos y todo eso han evolucionado. Entonces, una cosa que ha causado esa evolución y el mal manejo que nosotros le hemos dado es esa resistencia a los antibióticos, porque como le decía, generalmente la mayoría de las infecciones bacterianas se tratan con antibióticos. Entonces, esas bacterias que ahora ya han cambiado su forma, su contenido, entonces ya tal vez el mismo tipo de antibiótico no le causa efecto. Entonces, como le decía al principio, ya tenemos los organismos internacionales que nos han alertado de esta resistencia. ¿Y a qué se debe esta resistencia? Es simple, al mal uso que hacemos de esos medicamentos, de esos antibióticos. Y por ejemplo, ahorita decía Nicaulis, bueno, pero es que ahora con el asunto de las enfermedades virales, pues a todos nos dan un antibiótico. Sí, pero no a todos nos corresponde un antibiótico. O también, aunque usted se sienta cualquier síntoma, de inmediatamente usted corre a comprar un antibiótico. Ante cualquier situación, usted lo primero que piensa es ir a la farmacia y adquirir un antibiótico. Me duele la cabeza, adquiero un antibiótico. Siento que tengo gripe, un antibiótico. Me duele la garganta, un antibiótico. Si me duele el estómago, un antibiótico. Entonces, no debe de ser así. Debe de ser que un profesional de la salud que tenga experiencia y vea de acuerdo a sus síntomas pueda realmente indicar todo esto. Entonces, importante que nosotros podamos decir qué podemos hacer ante cada una de esas situaciones. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer para evitar esa resistencia? Que es lo que básicamente nosotros generalmente como médicos estamos llamando a la conciencia de la gente. Primero, no automedicarse. No automedicarse. Primero consulte con alguien experto que de acuerdo a sus síntomas pueda darle algo indicado. Segundo, no vaya a la farmacia y le diga que me duele la cabeza y quiero un antibiótico. No, porque generalmente para el dolor de cabeza, generalmente no siempre necesitamos un antibiótico. Podemos utilizar otro tipo de medicamento que sea en alusión a eso. Y otra cosa importante, vuelvo a reiterar, para los procesos gripales, para los procesos virales, no siempre están indicados los antibióticos porque los virus generalmente no se tratan con antibióticos. Entonces yo quiero recalcar lo que le decía Nicaulis ahorita. Todo eso va a depender mucho de la expertise del médico y del proceso y la evolución de su enfermedad. Claro, si su enfermedad va evolucionando a hacerse más complicada, más grave, pues claro, el médico va a utilizar todo lo que considere necesario para
detener esa evolución, ese proceso. Y también en casa, siempre importante, las medidas de higiene y las medidas de prevención. Yo les decía ahorita que la pandemia ha evolucionado, igual las bacterias han evolucionado. Entonces, si en casa tenemos la mayor cantidad de higiene, seguir insistiendo con los niños, con los adultos, con todo el que llegue a la casa, a lavarse las manos. Hay que lavarse las manos. Hay que saber, por ejemplo, si estamos estornudando o tenemos algún proceso catarral o lo que sea, esas servilletas, ese papel higiénico, depositarlo en la basura, no dejarlo tirado en cualquier esquina, en cualquier lugar, porque eso va a contribuir a que eso se siga multiplicando, a que en la calle cualquiera pueda también agarrar ese papel y también pueda contraer alguna enfermedad, alguna infección. Entonces, todo eso nosotros podemos entender. Una cosa que yo sé que mucha gente lo ha escuchado, mucha gente pide amoxicilina y pide ampicilina para cualquier proceso, sobre todo para los procesos gripales. Entonces, fíjense, y una cosa que, por ejemplo, nosotros lo vemos en los hospitales, nosotros cada cierto tiempo tenemos que rotar. Cuando hablamos de rotar, quiere decir que tenemos que cambiar los antibióticos para ciertas enfermedades. Y la parte de la ampicilina y la amoxicilina hemos tenido que dejarla descansar bastante porque es que ya la gente la consume tanto que cuando la necesitamos para algo importante, pues ya no nos sirve, porque es que el organismo hace resistencia, se ha consumido tanto y entonces no hay una respuesta igual. Excelente, Glenny. Mira, tenemos nosotros por aquí tenemos del canal, ponen, hay un en vivo, o sea, se produce hay un Facebook Live ahora y el programa se está viendo. Y hay algunas preguntas que hace la gente y yo quisiera ver si la podemos ahora, alguna, por lo menos ver. Mira, dice... Hay muchísima gente nos saludan, a María Linares, muchas gracias. Por aquí tenemos a María Salomé Peña, que nos dice buenos días a este gran equipo, interesante el tema de los antibióticos, muchas gracias, bendiciones. Y Ana María Linares dice también, saludos a la doctora Paula Xiomara Méndez, a las mujeres que le acompañan este día, muy interesante el tema de las bacterias, gracias por la información. Y Aristóteles Poncerrate nos dice, espérate que esto tengo aquí un problemita que, exacto, ahora sí, dice, buenos días equipo de Jugar el Cambio y buenos días Paula Xiomara y Nicauli, excelente programa y doctora Glenny, excelente programa. Mi pregunta, las personas que se tratan con tisanas y medicamentos naturales, ¿cómo deben actuar en cada caso y qué podría eso tener? Yo entiendo la pregunta de Poncerrate, porque imagínate una infección que tengamos por bacteria y le ponemos una tisana que a lo mejor no tiene nada que ver con eso, es posible que mejoremos porque nuestro organismo se las ingenia, sí, pero no porque realmente hayamos eliminado la bacteria. Háblanos un poquito de eso, Glenny, por favor. Con ese tipo de cosas se mejora por segunda intención. Ajá, sí, dime, Paula. No, luego de eso iremos a una pausa. Ok, entonces con las tisanas y con los remedios naturales podemos mejorar por segunda intención. Y cuando me refiero a segunda intención es que probablemente se mejore algún síntoma, pero eso no quiere decir que se elimine la bacteria. Para eliminar una bacteria tiene que ser con el tratamiento que lleva oportunamente esa bacteria. Generalmente, y recuérdense que tenemos muchísimos tipos de antibióticos. Yo mencioné 2 aquí porque son los de común, que cualquiera se puede recordar, pero hay muchísimos tipos de antibióticos. Inclusive, según la clasificación, hay una clasificación que nos lleva hasta una 4ª generación de antibióticos. Entonces, cuando tenemos una 4ª generación de antibióticos, estamos hablando de antibióticos muy especializados, inclusive están determinados
por el hospital, por las ARS y por todos los organismos, a que solamente lo ponen algunos tipos de médicos. Entonces, ¿por qué eso? Porque es para tratar bacterias específicas ante eventualidades y situaciones cosas. Entonces, yo que le sugiero a la gente que toma sus tisanas, que toma sus raíces, sus remedios naturales, no se descuide, no siempre un remedio de este tipo va a curar en su enfermedad. Y probablemente que haga ese remedio natural guarde la enfermedad, es lo que nosotros le decimos, que tapa ahí un poquito la enfermedad, y cuando vuelven y salen los síntomas, ya su enfermedad ha avanzado lo suficiente. Entonces siempre lo que nosotros decimos, todo con tiempo tiene solución, y es mejor buscar una solución definitiva a buscar soluciones parciales. Vamos entonces a una pausa y regresamos rapidito. No se nos vayan, por favor, regresamos rapidito con la doctora Glenny, porque hay muchas más cosas. Y Nicauli tiene por ahí muchas preguntitas y muchos comentarios. Así que regresamos con la doctora Glenny y con Nicauli.